Hola, buenas noches, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y me gustaría detallaros una estrategia para posicionarnos cortos en futuros del IBEX para esta semana. Podemos utilizar el futuro del mini IBEX o, si lo deseamos, si queremos invertir un mayor capital, pues el futuro del IBEX. Voy a detallar brevemente esta estrategia en la que apenas voy a utilizar o no voy a utilizar en esta ocasión ningún indicador que pueda complicar el análisis. A lo mejor vamos a utilizar un poco el análisis oriental para el mismo y un poco la lógica del mercado en general y utilizar una perspectiva un poco amplia de lo que puede pasar a nivel de los índices internacionales y a nivel de las acciones directas que dirigen el IBEX, que son sobre todo Telefónica, el Santander y bueno, alguna otra. Vamos a analizar también Telefónica y Santander para dar o para darle un mayor rigor a esta estrategia que vamos a proponer. Bueno, aquí tenéis el IBEX 35 en gráfico semanal y podemos ver cómo después de las sucesivas velas blancas, después del rebote en el soporte clave de los 13.600 a los que llegamos hace ya algunas semanas, pues el valor pues comenzó a subir. Si recordáis, fue en aquellos momentos en los que la Fed anunció que los tipos de interés, esta fue la semana en la que la Fed anunció que bajaba los tipos de interés en Estados Unidos en un 0,5 puntos cuando el mercado esperaba solo un 0,25. Entonces, a partir de ese momento, pues todos los índices rebotaron. Y en especial nuestro IBEX pues tenía fuerza relativa por encima de otros mercados internacionales. Veíamos como los mercados americanos bajaban, los europeos también lo hicieron, y sin embargo el IBEX pues las siguientes semanas se comportó mucho mejor que otros índices internacionales, sobre todo gracias a la labor de Telefónica y también de algún banco como por ejemplo el Santander. Vemos como en la actualidad, sin embargo, parece que el valor se está parando. En gráficos semanales vemos estas velas, aparte con esta vela negra que es bastante fea, casi haciendo una clásica envolvente, y vemos como estos niveles, aquí podéis ver, bueno, no pudimos pasar de 16.000 y parece que el valor está ahí, que tenemos estas sombras de las velas, que en ningún momento casi en cierre semanal hemos sido capaces de superar estos 15.820. Hemos intentado y parece que en este entorno, los 16.000, hay bastante papel. Además, en los últimos días nos hemos comportado, nuestro índice de referencia se ha comportado mucho peor que los otros índices europeos. Hemos visto como el CAC, el Eurostoxx, el DAX han subido mucho más de lo que hacía nuestro indicador. Podemos ver además que en un entorno europeo los índices se encuentran además cerca de resistencia. Podemos ver el CAC, que después también del rebote está a punto de llegar a su resistencia de gráfico de medio plazo. Podemos ver también como el Eurostoxx está en una zona parecida, llegando también a su resistencia, y podemos ver que el DAX, además de estar cerca de la resistencia, está en un lugar clave, en un punto clave, que son los 8.000 euros. Lo que puede dar probabilidades de que esta semana pues los índices europeos pudiesen rebotar a la baja y con ellos también darle peso a la bajada que pueda tener el IBEX 35. Vemos además que los valores que componen principalmente el IBEX o que lo suelen mover, como puede ser el caso de Telefónica, pues últimamente parece que está habiendo mucho papel en torno a la zona de los 23 euros, le está costando muchísimo superarla, y aquí pues está entrando mucho papel vendedor que por lo menos está haciendo que la acción se esté parando a corto o medio plazo. Podemos ver además que esta figura bajista de velas en los últimos días, incluso pudiendo preverse o en su momento se realizó lo que es una ruptura falsa, de que parece que se había superado por fin al cierre los 23 euros, pero todo se quedó de momento en una ruptura falsa y hemos vuelto a cerrar en gráfico semanal por debajo de esos 23 euros que todavía a cierre de gráfico semanal no se han podido superar. Además, la vela que ha quedado en gráfico semanal en Telefónica es un Shooting Star, una vela japonesa que se encuentra en un techo al final de una subida. Es una vela bastante bajista, por lo tanto tenemos aquí un síntoma de que si Telefónica lógicamente se va para abajo, hay muchas probabilidades de que el IBEX también, o que Telefónica arrastre el IBEX hacia abajo durante esta semana, y la vela que ha dejado pues invita a pensar ello o le da una mayor probabilidad a este movimiento. También tenemos el Santander llegando a zona de resistencia. En gráfico diario podemos intuir como a lo mejor, esto lógicamente
habría que verlo, pero que se puede estar formando una especie de hombro, cabeza, hombro. Aquí tenemos el primer hombro, aquí la cabeza, y ahora podemos estar llegando con la resistencia de los 15, donde suele salir bastante papel. Vemos como también Santander no ha cerrado por encima de estos niveles, estamos muy cerca y puede hacer que el valor le cueste superar esta resistencia, lo que haría que también que el IBEX le cueste también más subir. Por todos estos aspectos, bueno, tenemos que además en gráfico diario, en el IBEX 35, también se están haciendo, o en los últimos días, han aparecido unas cuantas velas que se llaman de hombre colgado, hanging man, en terminología, bueno, en cómo se refiere en inglés a estas velas japonesas. Y tenemos esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, que son posibles hanging man que nos están también anunciando cuando se encuentran después de una tendencia alcista, pues que puede haber un freno por lo menos a corto plazo en el mercado. Son casi como una especie de doggies que muchos conocéis, y el significado un poco psicológico pues es muy parecido al que tienen estas velas. Por todo ello, bueno, pues vamos a plantear una estrategia que aparte tenemos en principio más que ganar, o pensamos que perder. Aquí tenemos el futuro del mini IBEX. Como ya he explicado en algún otro vídeo, si nos ponemos por ejemplo cortos de mini IBEX, pensar que por cada punto que ganamos 1 euro, por cada punto que perdamos un euro. Es decir, si nos vamos a ir detallando la estrategia, que consistiría en posicionarnos cortos, abrir cortos. Podemos abrir dos futuros de mini IBEX cortos en 15.945. Si llegamos a ese nivel, el viernes había cerrado en 15.860, es decir, abrimos en 15.915. Si llegamos a ese nivel, nos posicionamos por lo tanto corto, y a partir de ese momento, por cada punto que suba el IBEX, por cada futuro que abramos, por cada punto que suba el IBEX perdemos 1 euro, por cada punto que baje ganamos 1 euro. Como hemos abierto dos, pues por cada punto que suba el IBEX perdemos 2 euros, por cada punto que baje ganaríamos 2 euros. La estrategia consistiría en abrir en 15.915, más o menos un poquito por encima de los máximos de ayer, o incluso podemos ponerla ser un poco más agresiva, vamos a ver en 15.895 para quedarnos, o vamos a plantearlo entre 15.000. Tampoco hay que ser exactos, y así que cada uno elija un poco su punto, que no coincidamos todos en el mismo sitio. Pues entre 15.895 y 15.915, por ejemplo, para también utilizar el máximo un poquito por debajo del máximo de nuestra vela anterior. No vaya a ser que mañana en la apertura o cualquier otro día de la semana lleguemos simplemente a esos máximos. Podemos ponernos 15.000, o podemos abrir uno en 15.895 y otro en 15.915. Vamos así, como vamos a hacer la estrategia para abrir dos, pues por ejemplo, y nos podemos poner el stop loss en 16.115 puntos. Si tocamos ese nivel en un intradía, lógicamente estos stops son para cualquier momento de la sesión. Si llegamos a esos niveles, pues podría inquietar ya que se vaya a superar al cierre la resistencia que existe en estos momentos en el futuro en los 16.000 puntos, y por lo tanto pues abandonaremos nuestra posición, al menos por precaución. Si esto sucediese, pues perderíamos en torno a los 400 euros. Nuestro objetivo, si la cosa empieza a ir a nuestro favor y el mercado comienza a bajar, pues estaría en cerrar un futuro en torno a los 15.600, vamos a ver, 15.645, 15.635, más o menos en esta zona de aquí. Vemos cómo puede haber un soporte de corto plazo en estos 15.600, que lo fue en su momento. Vamos a conformarnos con ganar esos 270, 280 para una de las posiciones, y la siguiente pues podemos cerrar el otro futuro, pues por ejemplo en 15.235, pues pensando que a lo mejor el movimiento que se va a producir pues puede ser una vuelta a la antigua zona de donde el IBEX rebotó con este hammer o martillo que podemos presenciar aquí en la imagen. Entonces podemos ponernos, lógicamente, nuestro stop estaría situado, nuestra entrada, bueno, en 15.895 para un futuro, vendernos con el del futuro, el otro en 15.915 con un stop en 15.610, y nuestro objetivo podemos ponernos uno en esta zona de 15.635 y esta en esta otra zona de 15.235, creo que había puesto, más o menos. Tampoco hay que ser tan riguroso, 15.645. Bueno, simplemente esta era la estrategia que queríamos plantear. Muchas gracias por escucharme.